Aquellas palabras, susurradas del otro lado de la puerta del despacho, no hicieron ruido alguno, pero derrumbaron el mundo que yo todavía intentaba mantener en pie. La madera antigua que me separaba de ellos parecía delgada como el papel, y la voz de Horacio, el padre de mi yerno, era como un veneno lento goteando en mi oído. «Deja de ser tan blando», le dijo a Mateo. «Ella es solo una niñera glorificada, cuidando una caja fuerte que no sabe usar. Llegó la hora de quitarla de en medio». Cads, sílaba era un clavo en el ataúd de la imagen que yo tenía de nuestra familia, la familia que me juré a mí misma que mantendría unida por la memoria de mi Lucía. Retrocedí, un paso instintivo, como si el sonido pudiera quemarme. Mi mano, que antes buscaba la perilla, ahora estaba presionada contra mi pecho, tratando de contener la fractura que se esparcía por dentro. El sonido alegre de la fiesta de cumpleaños de 7 años de mi nieto, Lucas, que venía de la sala. Las risas de los niños, la música suave, de repente parecía venir de otro planeta. Allí, en el pasillo oscuro que olía a cera para muebles y a libros viejos, yo era apenas el eco de una mujer, una niñera glorificada, una pieza a ser desechada. Apenas unas horas antes, ese mismo pasillo había sido mi camino de esperanza. El sol de la mañana entraba por las ventanas y el olor del pastel de chocolate que horneé antes del amanecer todavía flotaba en el aire. Arreglaba los globos, uno por uno, con el cuidado de quien teje un nido. Cada detalle era una carta de amor para mi nieto y una plegaria silenciosa para mi hija, donde quiera que estuviese. Yo veía en Lucas sus ojos, su sonrisa, y servirlo era la única forma que conocía de seguir sirviéndola a ella. Mi modesta pensión apenas alcanzaba para mis propias medicinas, pero la estiraba como por arte de magia para comprar los mejores ingredientes, los regalos que él pedía en secreto. Cuando Mateo bajó a desayunar, ya con el traje de trabajo, solo miró la mesa, abundante, y dijo un «gracias, Alma», sin mirarme a los ojos. Para él, la comida simplemente aparecía, la ropa limpia se materializaba en el closet y la casa se organizaba sola. Yo era parte del mobiliario, útil y silenciosa. La llegada de Horacio, su padre, siempre traía una corriente de aire frío a la casa. Entró con una sonrisa delgada en los labios, inspeccionando mi decoración con una mirada que medía todo en cifras. «Una fiestecita casera. ¡Qué lindo!», le dijo a Mateo, pero lo suficientemente alto como para que yo lo oyera desde la cocina. «Cuando tengamos acceso al dinero de verdad, le daremos fiestas de verdad». En ese momento, lo interpreté como una crítica a mi esfuerzo, un alfilerazo de un hombre que siempre envidió la estabilidad que mi difunto esposo, Roberto, nos proporcionó. Apenas sabía que era una declaración de intenciones. Fue la ausencia de Lucía lo que me llevó a esa puerta. Durante las mañanitas, quise mostrarle a Lucas una foto de su madre en su propio cumpleaños de 7 años. El álbum, una reliquia sagrada, no estaba en su lugar de costumbre en el librero de la sala. Mi corazón me dijo que buscara en el despacho de Roberto, el único lugar que Mateo raramente usaba. Esperaba encontrar un trozo del pasado para consolar el presente. En lugar de eso, encontré la verdad que destruiría mi futuro. Allí, paralizada en el pasillo, el calor de la fiesta se fue, reemplazado por un frío que venía del alma. El dolor del luto por mi hija, una compañera constante, se mezcló con una nueva agonía, la de la traición. Pero debajo de todo eso, algo más comenzó a pulsar. Una llama antigua, casi olvidada. Recordé las últimas palabras de Roberto para mí, su mano en la mía, los ojos ya cansados, pero lúcidos. «Alma, protege a nuestro niño, de todo y de todos». La tristeza en mis ojos no desapareció, pero dio lugar a una claridad cortante. Ellos me veían como una pieza débil en su juego, y yo usaría exactamente esa percepción para dar mi jaque mate. El plan ya existía, solo necesitaba ser activado. Volver a la fiesta fue el primer paso de mi actuación. Forcé mis hombros a encorvarse, como si el peso de la edad y de la tristeza finalmente me hubiera vencido. Dejé que mi rostro se aflojara en una máscara de agotamiento y confusión. Cuando pasé junto a Mateo,
Evité su mirada, como si tuviera vergüenza. Vi de reojo la sonrisa victoriosa que intercambió con su padre. Para ellos, mi retirada y mi subsecuente silencio eran la prueba final. La anciana se estaba quebrando. No vieron a la matriarca herida. Vieron un obstáculo a punto de desintegrarse. La arrogancia es un velo que ciega, y yo los dejaría disfrutar de su oscuridad hasta el último segundo. Mientras cortaba el pastel con manos temblorosas, un temblor que yo misma induje, mi mente estaba más afilada que nunca. Cada sonrisa falsa que les ofrecía era un cálculo. Cada sí, claro, que murmuraba a sus órdenes disfrazadas de sugerencias era un paso en mi tablero de ajedrez mental. Me pidieron que buscara otro plato, que sirviera otro vaso, y yo obedecí con la docilidad de una sierva. Por dentro yo era granito. Observaba la manera en que Horacio ya se comportaba como el dueño de la casa, la forma en que Mateo ya me trataba como una carga a ser administrada. Estaban tan seguros de su victoria que ni siquiera se molestaban en esconderlo. Esa noche, después de que el último invitado se fue y la casa finalmente se sumergió en el silencio, la verdadera alma pudo respirar. Con Lucas durmiendo en su cuarto, soñando con superhéroes y pastel de chocolate, caminé de vuelta al pasillo oscuro, pero esta vez no había vacilación. Fui directo al despacho de Roberto, el escenario de mi dolor, y lo transformé en mi cuartel general. Giré la combinación de la vieja caja fuerte de acero escondida detrás de un panel falso en el librero, un secreto que era solo mío y de mi esposo. El suave clic de la cerradura sonó como una promesa. Dentro, sobre una pila de documentos y pólizas, reposaba un único sobre amarillento, sellado. En el frente, la caligrafía firme y elegante de Roberto, que el tiempo no consiguió borrar, para mi alma en caso de que la codicia hable más fuerte que el sentido común. Mis manos no temblaban de debilidad, sino de la electricidad de ese momento. Era como si él estuviera allí, sosteniendo mi mano, guiándome. Abrí el sobre con el cuidado de quien maneja un artefacto sagrado. Dentro, una carta de 2 páginas y un documento adjunto. La carta comenzaba con palabras de amor, recordándome nuestra vida juntos, nuestros sueños para Lucía y, por extensión, para cualquier hijo que ella llegara a tener. Y entonces el tono cambiaba. Roberto explicaba, con la precisión de un abogado y la sabiduría de un esposo que me conocía profundamente, que él siempre desconfió del carácter de Horacio y de la debilidad de Mateo. Escribió: «El amor puede ser ciego, mi alma, pero la previsión no puede serlo. Un hombre debe proteger a su familia no solo en vida, sino principalmente contra las tormentas que pueden venir después de su partida». Él entonces me guió por el documento adjunto. Era una copia del fideicomiso de Lucas, pero con una cláusula específica resaltada en amarillo. Roberto la llamaba en su carta la trampa de oso para lobos con piel de cordero. Era la cláusula de protección 12B. Su genialidad radicaba en su simplicidad reactiva. No era un arma que yo necesitara disparar. Era un escudo que solo se activaba con el TMDT de impacto directo de la codicia del adversario. Una vez activada, las consecuencias serían inmediatas e irreversibles. Leí la cláusula 3 veces hasta que las palabras quedaron grabadas en mi mente. En el caso de cualquier intento manifiesto y registrado por parte de Mateo o sus ascendientes directos de asumir el control del fideicomiso antes de la mayoría de edad legal de Lucas, la custodia del beneficiario, así como la administración total e irrevocable de todos sus bienes, incluyendo el inmueble residencial, será inmediatamente transferida a la abuela materna, Alma Rivera. Solo necesitaban una cosa: declarar públicamente su intención. Al intentar tomar la llave de la caja fuerte, me entregarían la casa entera. Era justicia poética escrita en lenguaje jurídico. La fiesta de cumpleaños ya había pasado, pero yo sabía que su arrogancia pronto les daría otra oportunidad para un anuncio familiar importante, y yo estaría lista. Los días que siguieron a la fiesta de Lucas fueron un purgatorio silencioso. La dinámica de la casa cambió sutilmente, pero de forma que solo yo podía sentir en toda su crudeza. Envalentonados por mi aparente sumisión,
Mateo y Horacio dejaron caer sus máscaras. Horacio comenzó a sentarse en el sillón de cuero de Roberto, el santuario de mi esposo, hojeando el periódico con las piernas en alto, como un rey inspeccionando su nuevo castillo. Mateo ya no pedía, ordenaba. Alma, el café está frío. Alma, no te olvides de pasar por la tintorería. Cada pequeña orden, cada mirada de desdén, era como leña seca apilada alrededor de mi corazón. Ellos no sabían que, en lugar de quebrarme, solo estaban alimentando el fuego. Sabía que necesitaba un escenario para el acto final. La cláusula era clara. El intento de toma de control debía ser manifiesto y registrado. Un registro, una prueba. Mi cuñada, Elena, tía de Lucía, me vino a la mente. Ella amaba a Lucas ferozmente y guardaba la memoria de su sobrina con una lealtad inquebrantable. Tomé el teléfono, respiré hondo y encarné nuevamente a la abuela desamparada. Le llamé, con la voz entrecortada por una emoción que era, al mismo tiempo, real y calculada. Propuse una pequeña cena en casa el fin de semana. Solo nosotros, dije, para honrar la memoria de nuestra Lucía y para conversar sobre el futuro de Lucas. Siento que las cosas deben arreglarse. La preparación para esa cena fue un ritual macabro. Cada platillo que cocinaba, los favoritos de Mateo y Horacio, parecía un veneno, que servía con una sonrisa. Lustré la platería, que no se usaba desde el último aniversario de bodas que celebré con Roberto. Puse la mesa con el mejor mantel de lino. La casa, que días antes era un escenario de amor para una fiesta de niño, ahora se transformaba en un tribunal. Estaba construyendo la escena del crimen perfecto, donde los criminales serían, al mismo tiempo, los promotores de su propia sentencia. La ironía era tan amarga que casi podía sentirla en la lengua. La tensión casi me traicionó un día antes. Mateo entró en la cocina mientras yo revisaba la copia del documento, que había escondido bajo el libro de recetas de mi madre. Me sorprendió y lo cerré de golpe, con el corazón disparado en la garganta por un segundo. ¿Qué es eso?, preguntó con la mirada desconfiada. Fue cuando las lágrimas, mis nuevas aliadas, vinieron en mi auxilio. Lo miré con los ojos llorosos y dije, son solo recetas antiguas de mi mamá. Estaba pensando en Lucía, y entonces usé el señuelo. Perfecto. Tu padre tiene razón, Mateo. Quizás me estoy cansando. Esta cena es para que podamos organizar todo, por el bien del niño. Vi la sospecha en su rostro derretirse, reemplazada por un brillo de triunfo. Puso la mano en mi hombro, un gesto paternalista y falso. Estás haciendo lo correcto, Alma. Más tarde, reforcé el plan con mi verdadera aliada. Le llamé de nuevo a Elena. Elena, querida, empecé con voz baja, conspiradora. Cuando termine la cena, Mateo y su padre harán Es sobre la herencia de Lucas. Soy una vieja tonta, mi memoria me falla. ¿Podrías por favor grabar con tu celular? Solo para no olvidarme de ningún detalle. Es importante para el futuro. Lo pedí de una forma que sonara como el ruego de una abuela senil y preocupada. Elena, indignada por la simple idea de que pudieran estar tramando algo, aceptó de inmediato. Déjamelo a mí, Alma. No me perderé ni una palabra. Ella pensaba que me estaba ayudando a protegerme. Apenas sabía que era la pieza clave de mi ataque. La noche que precedió a la cena, me senté en el silencio del despacho. El sillón de Horacio estaba vacío y la paz momentánea me permitió respirar. Tomé el portarretratos con mi foto de bodas. Miré el rostro de Roberto, sus ojos gentiles que siempre parecieron ver el fondo de mi alma. No pedí fuerza, agradecí. Gracias, mi amor, le susurré a la fotografía. Tú construiste el escudo. Mañana voy a usarlo. No había miedo, solo una calma profunda, la serenidad de un soldado cuya causa es justa y cuyo plan es infalible. Al día siguiente, minutos antes de que llegaran, hice una última inspección. La copia del documento estaba doblada dentro de mi bolsillo. El original, seguro en la caja fuerte. El celular de Elena, sabía yo, estaría listo. Miré mi reflejo en el vidrio oscuro de la vitrina. La mujer que me devolvía la mirada no era la abuela frágil y servil de la última semana. Sus hombros estaban rectos, sus ojos, aunque marcados por el luto,
ardían con una luz fría y determinada. Yo no era una víctima esperando el golpe. Era la guardiana del portón, la ejecutora de una promesa. La mesa estaba puesta para la justicia. Llegaron puntualmente Horacio, con la arrogancia de un conquistador, y Mateo, con la cobardía de quien sigue órdenes evitando mi mirada. Elena me dio un abrazo apretado, susurrando: «Estoy aquí contigo». La cena fue una obra de teatro. Yo servía la comida, llenaba los vasos, interpretando mi papel de anfitriona dócil, mientras por dentro mi sangre corría fría y rápida. La conversación era vacía, un relleno para el silencio pesado que se había instalado. Veía a Horacio mirar el reloj, impaciente. No estaba allí por la comida o por la memoria de Lucía. Estaba allí para reclamar su premio. Elena mantenía su celular discretamente en su regazo, el lente oscuro como un ojo vigilante. Finalmente, cuando retiré los platos principales, el momento llegó. Horacio carraspeó con un sonido teatral, empujó la silla hacia atrás y se levantó. La sonrisa en su rostro era la de un hombre que está a punto de anunciar su coronación. «¡Un momento!», exclamó con la voz llenando el comedor. «Antes del postre, un anuncio familiar importante». El silencio que siguió fue absoluto. Vi a Elena, con un movimiento casi imperceptible, levantar su celular, la pantalla de grabación brillando por un instante antes de que la oscureciera. La trampa estaba lista y el oso, orgullosamente, caminaba hacia ella. Me miró con una condescendencia que era la firma de su carácter. «Pensando en lo mejor para el futuro de mi nieto», comenzó, gesticulando hacia sí mismo y hacia su hijo. «Mateo y yo hemos decidido asumir la administración total de la herencia de Lucía». Hizo una pausa para que el peso de sus palabras se sintiera. «Agradecemos los servicios de Alma hasta ahora, pero los hombres de la casa tomarán las riendas a partir de ahora». Servicios de Alma. Esas 3 palabras resonaron en mi cabeza. No era amor, no era familia, era un servicio, una transacción. La niñera glorificada estaba siendo despedida. En ese instante, todo el dolor, todo el luto, toda la rabia se condensaron en una única punta de acero afilada en el centro de mi ser. Dejé que sus palabras flotaran en el aire por un largo segundo, saboreando la incomodidad de Elena y la presunción en el rostro de él. Entonces, lentamente, yo también me levanté. Mis movimientos no eran los de una señora frágil, eran medidos, deliberados. Del bolsillo de mi delantal, el papel doblado. Saqué. El sonido del papel al desdoblarse pareció un trueno en la sala silenciosa. Los ojos de Horacio se entrecerraron con molestia. Los de Mateo se abrieron con confusión. Su juego había terminado. El mío apenas comenzaba. Mi voz, cuando hablé, no tembló. Era la voz de la esposa de Roberto Rivera, la madre de Lucía, la guardiana de Lucas. Qué coincidencia, Horacio, porque el padre de mi hija, un verdadero padre de familia, parece que previó sus intenciones. Levanté el documento, miré directamente a sus ojos, que ahora exhibían una pizca de incertidumbre, y comencé a leer. Cláusula de protección 12B, anuncié, y recité con claridad y firmeza. En el caso de cualquier intento manifiesto y registrado por parte de Mateo o sus ascendientes directos de asumir el control del fideicomiso antes de la mayoría de edad legal de Lucas, la custodia del beneficiario, así como la administración total e irrevocable de todos sus bienes, incluyendo el inmueble residencial, será inmediatamente transferida a la abuela materna, Alma Rivera. El efecto fue inmediato y devastador. El rostro de Horacio se desfiguró. El color se desvaneció de sus mejillas. La arrogancia fue reemplazada por un shock pálido, que rápidamente se transformó en pánico puro cuando su cerebro procesó la magnitud de su error. Miró a Mateo, que estaba blanco como el mantel, con la boca entreabierta en una expresión de horror mudo. Oí el suspiro ahogado de Elena, que finalmente comprendió la genialidad del plan. El hombre que me llamó niñera acababa de ascenderme a propietaria. Al intentar tomar las riendas, me entregó el caballo, el carruaje y la hacienda entera. Doblé el papel con la misma calma con que lo abrí. No había triunfo en mi rostro,
solo la serenidad de la justicia cumplida, como el documento que ustedes acaban de forzarme a invocar a Clara, dije, mi voz cortando el silencio aturdido. Esta casa y todos los bienes de mi nieto están, a partir de este exacto momento, bajo mi única e irrevocable administración. Hice una pausa y miré a los dos hombres, ya no mi yerno y su padre, sino intrusos sentados a mi mesa. Creo que el anuncio se ha hecho y la cena ha terminado. Por favor, retírense de mi casa. Por un instante, nadie se movió. El mundo parecía haberse congelado en ese comedor. Horacio abrió la boca, quizás para protestar, para amenazar con abogados, pero me miró a la cara, luego al celular que Elena ahora sostenía abiertamente, y el sonido murió en su garganta. No, había argumento. La prueba de su codicia estaba grabada, y la consecuencia, escrita y firmada, por un abogado mucho más competente que cualquiera que él pudiera contratar. Se levantaron en silencio. El orgullo de Horacio se deshizo en una postura encorvada, envejecida. Mateo ni siquiera podía mirarme. Verlos tomar sus abrigos y salir por la puerta principal no fue un acto de violencia, sino de simple remoción, como sacar la basura. Cuando la puerta se cerró, el clic de la cerradura fue el sonido más liberador que jamás he oído. Elena corrió a mi lado, abrazándome con fuerza. Las lágrimas que contuve por tanto tiempo finalmente rodaron, pero no eran las lágrimas amargas de la traición. Eran cálidas, saladas, lágrimas de alivio, de liberación. Las dos nos quedamos allí en medio del comedor en silencio, mientras el peso de meses de angustia, opresión y miedo simplemente se disolvía en el aire. La casa parecía respirar conmigo, sus pulmones llenándose de aire fresco por primera vez en mucho tiempo. Esa noche no dormí como una viuda enlutada o una sierva cansada. Dormí como la dueña de mi casa y de mi destino. Los meses que siguieron fueron como la primavera después de un invierno interminable. La luz del sol parecía entrar con más intensidad por las ventanas, y la risa de Lucas resonaba por los pasillos sin ser interrumpida por presencias sombrías. Los dos pasábamos las tardes en el jardín, un espacio que antes apenas tenía tiempo de mirar. Juntos plantamos un nuevo rosal, las rosas favoritas de Lucía. Le enseñaba cómo cuidar los botones, cómo regar la tierra, y veía en sus manos pequeñas y sucias de tierra la continuidad de la vida, la promesa de un futuro que yo había asegurado. Mi identidad, que intentaron reducir a cenizas, floreció. Ya no era la abuela que se encarga de todo, sino la abuela que enseña, que guía, que administra. Comencé a gestionar el fideicomiso de Lucas con la ayuda de un asesor financiero indicado en el testamento de Roberto, aprendiendo sobre inversiones y planeando su educación. Descubrí en mí a una mujer de negocios que no sabía que existía. Mi vida ya no se trataba de servir a las necesidades de los demás, sino de construir el legado de mi nieto en honor a su madre. Rara vez pensaba en ellos. La venganza, descubrí, es un platillo que no tiene sabor alguno cuando se compara con la paz. Mi satisfacción no venía de la imagen de su humillación, sino de la visión de Lucas corriendo en el jardín, seguro y feliz. La verdadera victoria no fue expulsarlos, fue crear un santuario donde su codicia jamás podría entrar de nuevo. Cumplí la promesa que le hice a Lucía el día que nació y la promesa que le hice a Roberto el día que partió. Mi alma, antes fracturada, estaba finalmente en paz. A veces, mientras observo a Lucas jugar bajo el sol, mi mano va instintivamente a mi pecho, donde el dolor solía vivir. Ahora no hay nada más que calidez. Roberto no nos dejó solo dinero o una casa, nos dejó un arma forjada con amor y sabiduría. Dejó un testamento de su carácter, una prueba de que la protección de un padre y esposo de verdad es un escudo que ni siquiera la muerte puede destruir. Él previó la tormenta y construyó un arca para nosotros. Mientras el sol se pone, pintando el cielo con los colores de las rosas que cultivamos, Lucas corre y me abraza con fuerza. Lo envuelvo en mis brazos, el olor a pasto y a infancia llenando mis sentidos. Ellos pensaban que mi mayor debilidad era el tamaño de mi amor. Al final, descubrieron que era mi mayor fuerza,
la muralla impenetrable que jamás podrían cruzar. Un padre previsor dejó un escudo para proteger su mayor tesoro, y el amor de una abuela se aseguró de que nadie, nunca más, se atreviera a atravesarlo.